Atención, tensión máxima en el estrecho de Hormuz. Ataques peligrosos y respuesta. Irán, Estados Unidos y aliados. Comercio mundial en riesgo. Descubre la verdad oculta tras estas maniobras que cambian el equilibrio. Hola a todos, hoy es sábado 27 de junio de 2026 y nuestro querido amigo el profesor Randy está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, profesor. Gracias, Nima, muchas gracias por invitarme. Creo que tienes un problema con las fechas porque estabas como... Hoy es sábado, eres muy cuidadoso para asegurarte de que esté bien. Siempre comparo cuando hablo contigo. Siempre comparo. Ya sabes, la fecha aquí en Brasil, sabes que es diferente de Irán. Por eso solo estoy pensando en sí. Déjame empezar con lo que ha sucedido ayer. Y tuvimos algún tipo de ataques en el estrecho de Hormuz. Irán controlando el estrecho de Hormuz. Parece que algunos petroleros o barcos querían pasar por el estrecho de Hormuz sin usar las rutas designadas por el CGRE y la autoridad iraní. Y luego fue golpeado uno de ellos al menos cerca de los EAU. Y luego ves el ataque americano en Siria, en la parte sur de Irán, y la agencia asociada, justo antes de venir a esta transmisión en vivo, informó que Irán respondió al ataque americano y utilizando drones y algunos objetivos en Bahrein. ¿Qué ha sucedido anoche? Muchas personas estaban discutiendo porque tuvimos el anuncio de la IRGC diciendo que hemos respondido a los americanos, pero nada de las imágenes en video, nada salió, y por parte los Estados Unidos de la misma manera. Dijeron que atacamos la región siríaca, pero no hemos visto nada. Luego publicaron un video de un objetivo, no muestra que sea siríaco. No sé qué ha pasado, pero hubo informes en los medios iraníes de que 2 radares de telecomunicaciones fueron golpeados por misiles estadounidenses. ¿Qué ha pasado anoche, profesor Menéndez? Bueno, tenemos que volver al MOU. Y de acuerdo con el MOU, los estadounidenses tienen obligaciones. Y no han llevado a cabo todos ellos. Han llevado a cabo algunos de ellos. Han terminado el asedio, lo que ha beneficiado a Irán mucho. Irán ha exportado mucho petróleo, como todos sabemos, y otros productos, y está importando bienes. Se exporta desproporcionadamente mucho petróleo en comparación con otros países del Golfo Pérsico, compensando por una pérdida, un montón de exportaciones perdidas tan rápido como sea posible, porque al final del día estamos enfrentando dificultades económicas significativas. Bombardearon nuestro país durante 39 días. Quiero decir, infraestructura crítica, bombardearon nuestros campos de gas, bombardearon nuestras plantas petroquímicas, bombardearon nuestra industria del acero, bombardearon fábricas farmacéuticas, bombardearon los bloques de apartamentos del corazón. Conocí a una persona cuyo vecino era como mujeres que se habían reunido en un edificio para hacer comida voluntariamente para los soldados que estaban de guardia. Están ocupados en Teherán con las defensas aéreas y demás. Y bombardearon su edificio y mataron a todas las mujeres. Esta persona vivía allí, que la casa de esta persona estaba en la misma calle, así que crearon mucha muerte y destrucción, y luego, por supuesto, tuvimos el asedio, y el asedio nos impidió exportar petróleo, nos impidió importar bienes. Así que tenemos una inflación muy alta en este momento, creo que es algo así como 70% o algo así, En Irán, la inflación siempre ha sido alta debido a las sanciones y la presión máxima, pero ahora es más alta de lo que suele ser, y aumentará a menos que el gobierno haga algo al respecto. La exportación de petróleo ahora en grandes cantidades es obviamente una buena noticia para el gobierno. Los estadounidenses también han eliminado sanciones sobre las exportaciones de petróleo y exportaciones relacionadas con el petróleo, pero aún no han liberado los activos iraníes y, contrariamente a lo que algunas personas están diciendo, que esto va a ser.
Esto es lo que se dijo con respecto a lo que dijo Trump, que va a ser para comprar bienes estadounidenses. Eso no es el caso. He hablado con un par de personas directamente involucradas, dijeron que es una tontería, pero entonces. Y también no han hecho nada, mucho en el frente libanés. Y ese fue el artículo número 1 en Mo. Así que los iraníes, durante este periodo, permitieron que los barcos pasaran por esta tasa de promociones. Pero en los iraníes crearon un acuerdo donde reflejaría el grado en que los estadounidenses están implementando su parte del acuerdo. Entonces, ¿qué intentaron hacer los estadounidenses? Ejercieron presión sobre Omán para que declarara e ignorara los mecanismos de Irán, las regulaciones de Irán para salir del estrecho. Así que los barcos comenzaron a moverse en esa dirección después de la declaración omaní, e Irán golpeó uno de esos barcos y dijo: no, ustedes hacen lo que les decimos. Estamos en un alto el fuego. Toma la ruta que te dijimos que tomaras. Entonces los estadounidenses tomaron venganza y bombardearon Irán. No fue un ataque importante. Golpearon 2 torres de radar, pero son de fabricación nacional. No son caros, no es un problema para Irán. Y luego los iraníes contraatacaron y golpearon activos estadounidenses en Bahrein. Y por cierto, otro barco hoy fue golpeado, otro petrolero que estaba desobedeciendo a los iraníes. Así que los iraníes van a hacer cumplir la manera en que las regulaciones que han declarado para que los barcos viajen a través del estrecho de Hormuz. Y como dije, va a ser reflejo de la implementación de EU. Si los EU implementan el acuerdo, entonces vas a obtener más barcos viajando fácilmente a través del estrecho. Si los EU se abstienen de implementar su parte del acuerdo, los iraníes serán más lentos en permitir que los barcos pasen. Y los barcos que hacen trampa van a pagar un precio por eso. Piensa en lo que los Estados Unidos están tratando de hacer en la región con la reciente visita de Marco Rubio a Bahrein, Kuwait, y Emiratos Árabes Unidos están tratando de ejercer presión de alguna manera sobre el gobierno omaní. ¿Es ese el cálculo por parte de Irán? ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue percibido por los iraníes cuando se trata de la forma por que vino a la región? Habló con el gobierno bahreiní, gobierno kuwaití y los EAU, pero no fue a Arabia Saudita ni a Qatar. ¿Qué fue eso? Bueno, exactamente, y no es solo eso. El llamado acuerdo entre el gobierno proxy en Beirut, que fue instalado por los estadounidenses y no tiene un mandato popular, el primer ministro y el presidente son 2. Agentes de los Estados Unidos. Su acuerdo falso con el régimen israelí, que efectivamente permite al régimen continuar ocupando el país y que está destinado a destruir la resistencia, también es una violación del acuerdo. Así que los estadounidenses, al intentar socavar el control de Irán sobre el estrecho de Hormuz, están cometiendo una violación. Las amenazas directas hechas por Trump contra Irán son violaciones directas del acuerdo de alto el fuego, porque durante la duración del acuerdo no se deben hacer amenazas. Esta traición del Líbano por parte del régimen es una violación del acuerdo de alto el fuego. Y al reunir a estos países y emitir esta declaración hostil contra Irán. Por supuesto, todo esto es para socavar la posición de Irán en el acuerdo de alto el fuego. Y son los mismos países que ayudaron a los estadounidenses a atacar Irán. Firmaron este texto anti-iraní. Y sí, también están presionando a Omán. Así que los estadounidenses no quieren implementar el acuerdo. Quieren socavar el acuerdo, pero quieren que Irán cumpla con el acuerdo. Y los iraníes no van a aceptar nada de eso. Algunas personas están diciendo, ¿qué va a hacer Irán en respuesta? La respuesta de Irán es el estrecho de Hormuz. Regula el comercio a través del estrecho de Hormuz.
Ahora, Irán no quiere cerrar todo el estrecho completamente. Así que Irán tiene muchos cálculos. Los países amigos utilizan el estrecho de Hormuz. Así que Irán tiene que tener eso en cuenta. Algunos países quieren hacer tratos con Irán. Irán tiene que tener eso en cuenta. Así que es un grado que Irán quiere mantener este comercio de hormonas abierto para sus propios chips también, por supuesto. Pero por otro lado, va a limitarlo basado en el comportamiento de los Estados Unidos. Así que mientras los Estados Unidos sí, es socavando. ¿Estoy de vuelta? ¿Estás de vuelta? Sí, está bien, así que a medida que los estadounidenses han estado socavando el MOU en múltiples niveles, los iraníes están reaccionando al estrecho de Hormuz porque el estrecho de Hormuz es igual a todas esas palancas o ese apalancamiento que tiene Estados Unidos. Los iraníes tienen mucho más poder en el estrecho de Hormuz mismo. Así que los iraníes van a seguir usando eso para asegurarse de que los estadounidenses no consiguen lo que quieren. Sí, aquí está lo que se informó de la fuente iraní, que el número de solicitantes para pasar por el estrecho de Hormuz hoy, sabes, ha aumentado. Y mientras ves, porque todos estos petroleros deberían usar las rutas designadas por Irán. O hay algún tipo de comunicación entre Irán y Omán. Pueden usar, ya sabes, es una combinación, es una especie de coordinación entre los dos países. El otro punto es que Bloomberg informó, como mencioné antes, que el gobierno omaní ha informado a los europeos que pueden tener que pagar tarifas si quieren pasar por el estrecho de Hormuz. ¿Cuál fue el resultado de las últimas comunicaciones entre Irán y el gobierno de Omán y las rutas que han definido para el estrecho de Hormuz? Bueno, los iraníes y los omaníes han tenido que tener un acuerdo, pero eso es para el futuro, porque después de los 2 meses los iraníes van a cobrar tarifas por los barcos ahora mismo de acuerdo con él. Acuerdo de alto el fuego para el periodo de 2 meses, no van a hacerlo, así que los iraníes y los omaníes se están preparando para el futuro, por supuesto. La ruta que Omán declaró hace un par de días estaba bajo coacción, estaba bajo presión de los Estados Unidos. Los americanos quieren que Irán pierda el control del estrecho de Hormuz, quieren que los barcos pasen e ignoren a Irán, así que al forzar a Omán a declarar esa ruta querían poner a Irán en una posición difícil si Irán ordenara a los barcos que regresaran y atacaran. Un barco sería una ruta que Omán tiene declarado, pero los iraníes dijeron no vamos a hacerlo. No importa incluso si Omán declara esta ruta, está bajo coacción de los Estados Unidos. Viola el acuerdo que tenemos con los estadounidenses y bloquearemos esos barcos. Así que después de que Irán golpeó uno de esos barcos que intentó escapar, todos los otros barcos se retiraron y luego otros barcos comenzaron a comunicarse con Irán diciendo que ahora quieren, ya que están más preocupados por viajando a través del estrecho sin el permiso de Irán, están tratando de registrar sus barcos para obtener permiso para viajar a través del estrecho con coordinación iraní, así que Irán sabes que ellos están. Ahora mismo hay algunos barcos pequeños que se aferran a la costa omaní, Bande y van a Fojeda y luego llevan algunos bienes y o petróleo. Y luego ellos en los EAU. Sí, porque Omán controla el estrecho de Hormuz. Pero para los dos lados, quiero decir, la gente tiene que mirar el mapa para entender lo que estoy diciendo. Pero los Emiratos están en los dos lados de Omán. Así que estos barcos van desde los Emiratos justo al lado de la costa de Omán y luego regresan a los Emiratos a Fujairah. Entonces estos barcos pequeños, ellos, está bien, he vuelto. Sí, has vuelto. ¿Puedes verme? Sí, está bien, lo siento. Esa es solo la conexión. Así que estos barcos pequeños se aferran a la costa omaní.
No son barcos grandes porque los barcos grandes no pueden ir allí. Así que algunos bienes son de alguna manera contrabandeados sin el consentimiento de Irán, y luego toman ese petróleo y lo transportan a tanqueros más grandes. Supongo que un número de barcos tiene que ir y venir para llenar un tanque. Es más caro, consume más tiempo, no pasa tanto petróleo, pero quiero decir no es suficiente. Pero en cualquier caso, hay violaciones. Pero en general, los iraníes están haciendo cumplir el paso de barcos a través del estrecho de Hormuz ahora. ¿Crees que el caso del Líbano, porque anoche fue... Tuvimos protestas en Líbano en reacción a lo que ha sucedido en... El gobierno en Líbano e Israel es básicamente de lo que están hablando. Se trata de que Israel permanezca en la parte sur del Líbano. Van a retroceder un poco hacia el sur. Pero antes de que Israel salga del Líbano, lo cual era increíble ver al gobierno libanés firmando ese acuerdo, tienen que desarmar a Hezbollah. ¿Y qué opinas de lo que está sucediendo en Líbano? Bueno, primero que nada, el presidente y el primer ministro de Líbano no son elegidos popularmente. Fueron impuestos al país por los Estados Unidos después del primer alto el fuego entre Hezbollah e Israel. Y han estado y están negociando con regímenes israelíes en contra de sus propias leyes, en contra de las leyes del Líbano. No tienen permiso legal para llevar a cabo estas negociaciones. Y básicamente, lo que han hecho es extraordinariamente tonto. Pero por supuesto son proxies. Son agentes, así que no tiene un compromiso con el país. El mero hecho de que negociaron con los israelíes fue un gran regalo para Netanyahu. En un momento en que Netanyahu estaba aislado en todo el mundo, el régimen israelí es despreciado. Los países, incluso en Occidente, son cada vez más odiados. El único país en el mundo que se está moviendo hacia el régimen israelí es Líbano. El único régimen, y qué obtuvieron a cambio. Porque este es un gran regalo para Netanyahu. Él puede decir, mira, un vecino que se negó a negociar con nosotros nunca ahora está negociando. Y ahora tenemos un acuerdo con ellos, y ahora van a desmantelar a Hezbollah o lo que sea. ¿Qué obtuvieron a cambio? Nada. Ellos dieron la concesión de negociar. Antes quiero decir, si eran siquiera medio santos, si eran siquiera medio patrióticos. Habrían dicho, está bien, incluso hablar con los israelíes significa que tienen que darnos una concesión porque este es un gran regalo para el régimen israelí que nos sentemos y hablemos con ellos. Deberían al menos retirarse de, no sé, el 80% de la tierra y luego nos sentaremos a negociar con ellos. No hicieron nada y dieron ese regalo gratis. ¿Y qué hicieron los israelíes a cambio? Literalmente 1 o 2 días después bombardearon un convoy del ejército libanés y asesinó a un teniente general y a sus compañeros. Y ahora básicamente, este acuerdo permite a los israelíes decir, no tengas dudas, Nima, Israel no tiene ninguna intención de abandonar Líbano nunca más, así como no tienen ninguna intención de abandonar Siria. Así como nunca tuvieron ninguna intención de abandonar Cisjordania, y así como no tienen intención de renunciar a Gaza. Entonces, y por eso Irán está diciendo que el artículo 1 del MOU deben irse, de lo contrario no hay acuerdo. Así que los iraníes han hecho de esto un componente clave del MOU para asegurarse de que los estadounidenses entendieran que bajo ninguna circunstancia esto será tolerado por Irán. Así que el gobierno libanés está efectivamente dando legitimidad a los israelíes. Ocupación y legitimando sus ataques contra quien quieran llevar a cabo ataques. Tendrán autoridad para llevar a cabo operaciones. Y luego, por supuesto, el plan es crear una guerra civil en Líbano. Ese es todo el punto, crear, volver al ejército contra la resistencia. Y Líbano tiene sus representantes. Por un lado tienes a Jolani y en este momento hay muchos asesinatos ocurriendo en Siria.
mientras hablamos por múltiples razones tanto contra algunos de sus antiguos aliados como también contra las minorías. Obviamente no va a hacer nada en contra de Israel. Pero así que tienes Siria por un lado, tienes a los israelíes aquí, quiero decir, el régimen sirio, poniendo, ya sabes, a Trump diciendo que los usará contra Líbano, sin importar si siquiera tienen esa capacidad, que no la tienen. Pero están tratando de mantener la frontera cerrada entre Siria y Líbano para ayudar a estrangular a Hezbollah y prevenir que la asistencia iraní entre. Y luego el gobierno libanés ahora están obligados o están siendo presionados para comenzar a atacar a Hezbollah, para llevar a cabo operaciones para desmantelarlos. Pero el problema es que el ejército libanés está lleno de personas que apoyan la resistencia. La mitad del ejército al menos apoya la resistencia, la mayoría de la gente en el Líbano se opone a estas políticas de todas las religiones y sectas y así sucesivamente, así que sabes que. Hezbollah también es muy sabio, siempre han tenido un liderazgo sabio y tienen un liderazgo muy sabio. Y el jeque ha demostrado ser un líder muy efectivo, creo que fue subestimado por algunas personas. En el pasado ya ha demostrado ser. Él ha manejado esta guerra muy bien, él ha golpeado a los israelíes muy duro. Y Hezbollah hace todo lo posible para asegurarse de que, contrariamente a lo que quieren los proxies estadounidenses en Líbano, se evite que los libaneses se vuelvan en contra de los libaneses. Pero en cualquier caso, es una situación muy complicada. Pero Irán continuará apoyando la resistencia, y no creo que Siria pueda hacer mucho. Y la presión de Irán a través del MOU sobre los Estados Unidos es enorme, sigue siendo enorme. No tengo duda de que el comercio a través del estrecho de Hormuz no se ha normalizado. Ha aumentado, pero no está normalizado. Incluso si incluyes el comercio del Mar Rojo y el comercio a través de 4G, no está ni cerca de ser normal. Y no es solo petróleo, son muchos productos que se supone que deben estar llegando. Así que Irán tiene influencia. No significa que la ocupación del Líbano va a terminar mañana o en los días siguientes o algo así, pero sabes que esta es una lucha larga y continua entre el eje de resistencia y el régimen. Israelí, y la gente tiene que reconocer que el eje de resistencia, sabes que no solo está disparando misiles y drones, es una batalla sofisticada. Es un sabes, es como ajedrez y El imperio y el eje de resistencia están utilizando todas sus capacidades el uno contra el otro. Y el eje de resistencia, Irán tiene sus puntos fuertes, tiene sus puntos débiles. Sus enemigos tienen sus propias fortalezas y debilidades, así que esta es una batalla en curso. Sí, en realidad aquí está lo que dijo Benjamin Netanyahu. Dijo que el acuerdo de Líbano es un golpe para Irán y dice que las tropas israelíes no están saliendo del sur del Líbano, independientemente de lo que Teherán exija. Y en la otra parte, dice que la única manera en que van a dejar Líbano va a ser el desarme después del desarme de Hezbollah. Y ayer tuvimos al israelí. El Ministerio de Energía dice que no queremos la totalidad del Líbano. Pero tenemos el 100% de Gaza en este momento. Vamos a quedarnos allí. Pero, sabes, esto es incluso cuando están hablando sobre Líbano, se trata de ocupación y anexión de Líbano. Y ves al gobierno yendo en contra de las políticas de Hezbollah. Nima, el proyecto de Israel mayor, va a Turquía. Va a Irak, va a Egipto, va a Arabia Saudita. Por supuesto incluye Líbano. Y el primer ministro libanés y el presidente saben esto. Pero sabes, cuando todo esto haya terminado, en última instancia estarán en sus mansiones y sus palacios en Europa y América del Norte. Y será que los millones de libaneses que son refugiados aquí y allá en el mundo, o viviendo como los gazatíes o la gente en Cisjordania entre los colonias o entre colonos. Así que no considero que esto sea un golpe para Irán. De hecho, esto es un golpe para los oponentes de la resistencia. Esto refuerza nuevamente el punto de que muchos están comenzando a aprender que, excepto por el eje de resistencia,
Nadie más se está levantando contra el régimen israelí. Defendiendo a los palestinos. Vimos que en Siria, la falsa revolución nunca fue sobre liberación o libertad o Palestina o algo así. Era un proxy de EU. En Líbano el primer ministro y el presidente son proxies de EU. Y aquellos detrás de ellos no tienen buena voluntad hacia el pueblo libanés. Y así la gente en toda la región que sabe, que entiende de política, está viendo a través de todo esto. Están viendo dónde se encuentra Estados Unidos y dónde se encuentran sus proxies. Así que no veo esto como un golpe. Creo que en realidad esto no es bueno. Como te dije, como mi propia opinión, como te dije después de que Siria cayera, dije en mi opinión, a largo plazo, esto va a perjudicar más a los enemigos de Irán que a Irán. Y le duele a Irán, ha herido a Hezbolá. Duele Palestina, duele Gaza, ha herido a Cisjordania porque el Líbano era importante. Pero debido a las enormes capacidades de estas dictaduras familiares árabes, a través de sus medios y los medios occidentales para demonizar a Irán a través del sectarismo, a través de esto. Ya sabes, la difamación sectaria y las mentiras raciales y las mentiras religiosas sobre Siria fueron efectivos en convertir a muchas personas contra el eje de resistencia. Ahora, creo que la gente se está despertando. Se están despertando a la realidad de la política dentro del Líbano. Están despertando a la realidad de la política en Líbano y en Siria. Y creo que a la larga esto es importante para que la gente despierte. Para ver quiénes son los sinceros partidarios y defensores del pueblo palestino y de la resistencia al imperio en general. Siempre lo he visto de esa manera y continúo viéndolo. Sé que vas al Líbano, conoces la sociedad libanesa hasta cierto punto y tienes un entendimiento de las políticas internas del Líbano. ¿Crees que van a poder hacer una nueva guerra civil en Líbano? Porque eso sería enormemente desastroso junto con lo que está sucediendo. Has mencionado cómo las facciones en Siria están luchando entre sí. Y Donald Trump dijo que quiere gestionar Líbano con el gobierno sirio, lo que significa, en mi opinión, que algunas de estas facciones están siendo utilizadas para de alguna manera infiltrarse o ir al Líbano o hacer algo en contra del Líbano. ¿Cuál es tu comprensión de eso? Creo que no es tan simple porque, quiero decir, primero que nada, Hezbolá es como dije, muy sabio. Siempre han sido sabios. El intento de provocar una guerra civil no es nuevo. Y los Estados Unidos están desesperados por hacer esto, y también lo está el régimen israelí. Ahora que tienen sus proxies en Líbano que son profundamente sectarios y agentes del imperio, piensan que se puede hacer. Pero su base en Siria no es tan fuerte. Y la situación dentro de Siria no es buena en absoluto. Y si Siria hace el movimiento equivocado, entonces quiero decir que Irán con sus misiles y drones ha podido derrotar al imperio. Siria no es un oponente muy difícil, y lleva a cabo agresiones contra la resistencia. El régimen sirio y por supuesto la resistencia en Irak no estará tan contenta, así que esa es una cosa. La segunda es que en el Líbano la gente no apoya esto, La mayoría del pueblo libanés no apoya estas políticas y definitivamente no apoyan la guerra civil. Hezbolá sabe esto y Hezbolá es muy cuidadoso y ha hecho sacrificios y ha estado, ya sabes, cuando insultan a Hezbolá, cuando atacan a Hezbolá, cuando matan a personas de Hezbolá en años pasados. Puede que lo hayas recordado en diferentes ocasiones, como en manifestaciones, dispararon a personas en las calles, pero Hezbolá sería se contenerían en múltiples ocasiones. ¿Por qué? Porque no querían que el país cayera en una guerra civil, así que mostraron paciencia. Y Hezbolá no tendrá éxito. Incluso si presionan por una guerra civil, fracasarán. Sería costoso, pero fracasarán. Pero creo que Hezbolá podrá
con suerte, manejar la situación donde no lleguemos. Los proxies de EU. En Líbano no son, de nuevo. Nadie debería pensar que el presidente de Líbano fue elegido por la mayoría de los libaneses y que el primer ministro tiene algún tipo de mandato. Así no fue. Los estadounidenses impusieron literalmente a estas dos personas sobre el pueblo del Líbano. En Irán tienes esto, y lo ves en línea entre algunos de estos jóvenes iraníes que apoyan la resistencia y están diciendo, ¿por qué Irán, no sé, está bombardeando Israel o lo que sea? Lo cual ha hecho y amenaza con hacer. Pero esto va a ser una larga lucha. Y algunos de ellos se enojan conmigo y dicen, no te importa la gente del Líbano. Hablo con personas en Líbano todos los días, múltiples personas cada día y siempre. Antes de la guerra, durante la guerra, ahora, siempre. He vivido allí como saben. Y tengo fotos de mártires del Líbano en mi casa, amigos personales y por supuesto mártires iraníes. Pero esto no es algo que simplemente te emociones y respondas. Irán tiene una estrategia, Hezbolá tiene una estrategia, y van a sobrevivir al enemigo. Y Netanyahu va, por supuesto, a decir que soy victorioso porque está luchando por su supervivencia. Los Estados Unidos están en problemas debido a la situación económica. Necesita este MOU. No significa que los Estados Unidos vayan a implementar el MOU. Si me preguntas si creo que el MOU alguna vez logrará alcanzar su objetivo final, no lo creo. Lo encuentro poco probable, pero creo que los estadounidenses no quieren otra guerra. Sabes, en este momento quiero decir la situación en Ucrania, de la que supongo que no tenemos suficiente tiempo para hablar, pero la situación en Ucrania se está intensificando. Y la situación económica no es buena. Irán ha mostrado la mano superior en la región. Y Israel es despreciado en todo el mundo. No es un momento ideal para la situación de los Estados Unidos, para librar otra guerra contra Irán. Y no es un momento ideal para tener el estrecho de Hormuz cerrado, obviamente. Así que Netanyahu no tiene tantas cartas. Sí, puede matar personas. Pero el daño que se está haciendo a largo plazo a su posición a través del estrecho de Hormuz y las capacidades militares de Irán para hacer cumplir su control del estrecho de Hormuz es, en mi opinión, enorme. Sí. ¿Crees que los Estados Unidos están tratando de lograr porque muchas personas que de alguna manera están criticando la posición iraní? Están diciendo que los Estados Unidos están tratando de lograr lo que no pudieron lograr durante la guerra, ¿sabes? Al librar una guerra contra Irán querían lograr eso. El control sobre el estrecho de Hormuz derrocó el régimen en Irán. Pero en este momento, lo que están haciendo con el caso del estrecho de Hormuz, que es tan importante para Donald Trump, cada vez que habla sobre la guerra, todo se trata del estrecho de Hormuz. Verás, antes de que comenzara la guerra, todo giraba en torno al programa nuclear iraní. Hoy, él literalmente, su enfoque principal está en el estrecho de Hormuz y la gestión, los barriles, cuántos barriles están saliendo y entrando. Esta es la manera en que Donald Trump ve lo que está sucediendo. Pero cuando se trata de los iraníes, ¿cómo ves ese frente? ¿Cuál sería tu respuesta a aquellas personas que están criticando la posición de Irán en este momento? Bueno, primero que nada, cuando Trump dijo que hizo eso, publicaciones en redes sociales y dijeron 19 millones de barriles o algo así salieron del Golfo Pérsico hoy o a través del estrecho de Hormuz como hace una semana o 5 o 6 días. Casi todo ese petróleo era petróleo iraní, así que no es exactamente buenas noticias para los Estados Unidos y el imperio. Pero sabes, siempre estoy en esta muy desafortunada posición. No me molesta, pero es una posición desafortunada y sabes, ¿con quién discutí esto? Que desde que estoy en la política iraní, no caigo en ninguna categoría. Las personas de diferentes lados a menudo me acusan de estar en el otro lado.
Y así, a menudo se me acusa de ser un intransigente, algunos me acusan de ser un reformista, y dependiendo de las circunstancias. Algunos dicen que era un gran fan del JPO. Nunca fui fan en absoluto. Y luego los partidarios del JPOA dirían que yo era un oponente acérrimo del JPOA. Tampoco era un oponente acérrimo de eso. Pero sabes, de todos modos solo digo mi opinión y mi opinión es mía y no tiene ningún peso. Pero en mi opinión, tanto en Irán, hay una división en Irán sobre el camino a seguir. Y podría contarte una historia, pero no tenemos suficiente tiempo sobre algo que me pasó, en este sentido, pero una historia divertida. Pero en Irán hay un debate sobre cómo avanzar. Y algunos son muy críticos del MOU y dicen que deberíamos adoptar una posición mucho más dura. Y algunos están diciendo que deberíamos seguir este curso de acción. Ambas partes tienen argumentos lógicos que presentar. Y a veces, pero ambos también dicen cosas que no tienen sentido para mí en defensa de sus posiciones. Pero en cualquier caso, el curso de acción que Irán ha tomado es este uno. MOU y MOU el Irán nadie. En Irán cree que alguna vez va a ser aplicado por la otra parte, pero los iraníes han estado diciendo desde el principio discutimos esto. Desde el principio que los iraníes no van a hacer cumplir el MOU si la otra parte no lo hace. Y esta es la diferencia entre ahora y el JPOA. En el JPOA cumplimos con nuestras obligaciones y el otro lado no lo hizo. Obama se abstuvo de hacerlo. Aquí, el otro lado no lo hace, nosotros no lo hacemos. Hoy vimos un barco chocar, hace un par de días otro barco chocó. No cumples con nuestras regulaciones. Pasar por lo recto y formal te lastimas, así es. Estamos en guerra, esto es un alto el fuego. La otra parte no está cumpliendo con su parte del acuerdo. No vamos a cumplir con nuestra parte del acuerdo. Ellos van a mitad de camino, nosotros vamos a mitad de camino. Ellos cumplen su parte del trato, nosotros cumplimos nuestra parte del trato. Así es como va a ser, y mientras Líbano sea así, otros aspectos del acuerdo no se implementan, Irán va a continuar haciendo esto. Ahora, Irán puede lanzar algunos misiles hacia Israel para hacer que algunas personas se sientan mejor, pero los iraníes sienten que lo que están haciendo ahora está perjudicando a los Estados Unidos mucho más que un par de misiles lanzados hacia el régimen israelí. ¿Y cuál es el plan iraní? El plan iraní es crear una división entre Trump y aquellos que están preocupados por el futuro de la economía de los Estados Unidos y de Israel y Netanyahu. Ahora, ¿qué tan exitosos son? Pero ese ha sido el objetivo desde el 7 de octubre, para la resistencia, crear una división entre el régimen israelí y Occidente. Y creo que han tenido éxito en muchos aspectos. El régimen israelí es despreciado ahora. El régimen israelí es visto como una carga. El régimen israelí no es visto como un activo. Y ahora, es genocida, pero ahora está causando una crisis económica para los Estados Unidos. Así que los iraníes quieren mantener la presión para que Trump empuje a Trump a presionar a Israel. Ahora algunas personas dirían, no ellos son, es solo el bueno y el malo, y de todos modos en cualquier caso los Estados Unidos están en serios problemas. Trump mismo dijo que solo nos quedan 4 semanas de suministros. Ahora la energía que pasa por esta reforma fue hoy es más que antes, pero aún no es normal, así que a medida que hablamos, las escaseces están aumentando. No están aumentando al ritmo que lo hacían hace un par de semanas antes de la firma del acuerdo, pero aún están aumentando. ¿Por qué? Bueno, en parte debido a la guerra y todo eso, pero en parte porque los iraníes no están permitiendo que los barcos fluyan tan rápido como los estadounidenses quieren. ¿Por qué Irán está impidiendo eso? Porque los estadounidenses no están cumpliendo con su parte del mercado. Así que en general, aunque se podrían hacer críticas a las políticas actuales, y considero que algunas de ellas son válidas, también hay que tener en cuenta que Irán también necesita exportar petróleo a Irán para apoyar la resistencia.
Quiero decir, al final del día, ¿quién apoya la resistencia en Palestina? ¿Están recibiendo ya sabes, se están haciendo sus túneles gratis o son todos los recursos que necesitan, como en la economía de Gazán? Por supuesto que no. Irán les ayuda con gran dificultad, por cierto. Y a través, ya sabes, pagando a muchos intermediarios para hacerlo a través del Mar Rojo y Egipto y así sucesivamente. Así que para ayudar a Yemen, para ayudar a Irán. Gaza, para ayudar a Cisjordania, para ayudar a Líbano. Y por supuesto para fortalecer la economía iraní, Irán tiene que poder sostenerse a sí mismo también. Así que Irán tiene que hacer un acto de equilibrio en todo momento. Tiene que ayudar a sus socios y tiene que debilitar a su adversario de la mejor manera, de la manera más efectiva posible. La forma más efectiva posible es a través del Estrecho de Hormuz. No porque Irán, de nuevo, no porque Irán tenga alguna obsesión con cortar el comercio, sino porque los estadounidenses no están cumpliendo con su parte del trato. Si lo hicieran y el régimen israelí se retirara, dejara de matar, dejara al pueblo libanés en paz y luego terminara la masacre en Gaza, fuera a esa traición de la línea amarilla que los regímenes regionales hicieron con Trump. Al menos regresa a esa línea y detén la matanza. Y por supuesto si cumplieran con sus otras obligaciones, liberando activos iraníes y así sucesivamente. Así que esto es, creo, la forma más efectiva de presionar a Netanyahu a través de los Estados Unidos. No sé cuánto de lo que dije fue cortado. No, te escuché. Aquí hay un informe sobre Wall Street Journal. Dice que Irán golpeó las bases del Golfo de EU tan fuerte que Washington está considerando reubicarlas. Y están hablando de moverlos más al oeste. Significa que uno de los lugares va a ser Israel. Estoy seguro de que parece que Jordania o Israel son las opciones para que Estados Unidos reubique o mueva sus bases allí. ¿Y hay algún tipo de comunicación? Sabemos que hay comunicaciones entre Irán y Arabia Saudita, entre Irán y el gobierno de Qatar. Estos son los dos jugadores importantes en la región. ¿Y cuáles son las políticas o los pensamientos entre los dos lados, iraníes y países del CCG, sobre las bases americanas en la región? Bueno, no conozco los detalles de sus comunicaciones. Lo que sé es que Irán está teniendo negociaciones uno a uno con los 5 países. Sé que han hecho progresos con los Emiratos y Arabia Saudita y Qatar. Y por eso, estos 3 países no fueron bombardeados durante las últimas semanas cuando los estadounidenses violaban el alto el fuego y atacaban Irán. Irán contraatacaría Kuwait y Bahrein. En la última ocasión golpearon a Jordania muy duro. ¿Por qué? Porque estos 3 países, bases americanas en estos 3 países, Arabia Saudita, los Emiratos y Qatar, cambiaron su política. Por supuesto, la declaración que vimos ayer fue por supuesto muy negativa. Pero en sus acciones hacia Irán ha habido algún cambio. Y algunos han sido. Explícame algunas cosas obvias que no sabría, pero por ejemplo, los emiratíes le han dicho a los iraníes que los israelíes están tratando muy duro de interrumpir cualquier enfoque correcto entre Irán y los Emiratos. Los propios emiratíes dijeron que funcionarios de alto rango, e incluso dijeron, no sé si creen, pero le dijeron a los iraníes que el anuncio que, Netanyahu fue a los Emiratos en un momento en que los Emiratos estaban tratando de mejorar las relaciones con Irán. Y estaban afirmando que no es que no tuvo lugar. Y no estoy diciendo si son honestos o no. Pero estaban diciendo que esto se anunció para interrumpir la relación entre las negociaciones que estaban teniendo lugar entre Irán y los Emiratos.
Ahora, algunos dirían que esto tenía que ver con la política interna israelí, lo que sea, pero eso es lo que algunos altos funcionarios emiratíes han afirmado. Pero en cualquier caso, los iraníes no quieren guerra con estos países. Los iraníes quieren que la región del Golfo Pérsico sea estable. Ahí es donde hay mucha riqueza en el Golfo Pérsico. Y si estos países se abstienen de ayudar a los Estados Unidos a atacar Irán, obviamente la relación mejorará. Ahora creo que los estadounidenses tendrán que irse de todos modos porque los drones y misiles iraníes han demostrado que esas bases no pueden ser defendidas. Y con las nuevas tecnologías simplemente no es posible, y no creo que puedan mantenerlos en Jordania tampoco. Quieren mover todas sus bases a Israel. No estoy seguro de que sea un movimiento inteligente tampoco. Pero en cualquier caso, no creo que en el futuro, a largo plazo, los Estados Unidos mantendrán sus bases aquí. Y no creo que los países en la región del Golfo Pérsico los quieran aquí más porque han visto que su cooperación con los Estados Unidos sobre atacar a Irán les ha perjudicado mucho más de lo que ha perjudicado a Irán. Tuvimos al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, hablando sobre cómo los europeos participaron en la guerra contra Irán, en la guerra de Ramadán. Dijo, basado en lo que dijo en Fox News, y 4.000 a 5.000 ataques fueron. Los Estados Unidos utilizaron las bases americanas en Europa para atacar Irán 4.000 a 5.000 veces. Y mencionó que más de 500 veces utilizaron las bases en Italia, que el gobierno de Italia. Más tarde el gobierno italiano salió y dijo que ese no era el caso. Creo que los problemas entre Irán y los europeos se están profundizando. Tuvimos las sanciones de retroceso. En este momento su participación, su cooperación en la guerra contra Irán, que no fueron parte de la guerra básicamente porque dijeron que estábamos condenados, no éramos parte de esto. Pensamos que estaban ayudando a los Estados Unidos a defender a Israel durante la guerra o qué. Estaban dando la inteligencia a los Estados Unidos las capacidades defensivas para mejorar a Israel y a los americanos, pero ves salir y el secretario general de la OTAN saliendo y diciendo que hemos estado participando, cooperando con los Estados Unidos en los ataques a Irán. ¿Qué significa eso para Irán? Y tuvimos la reacción del portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní. ¿Y cuál es tu comprensión de Irán cuando se trata de Europa? Bueno, primero que nada, es obvio porque lo dijo. Estaba ocupado lamiendo las botas de Trump. Y así que quería decir que, ya sabes, Europa es, ya sabes, que la OTAN está cooperando, necesitas a la OTAN, tenemos que estar juntos, mira, con su gasto en defensa. Todo es por ti y ya sabes, el gran líder y todo eso, así que ese es un aspecto de ello. Pero Europa se está volviendo cada vez más irrelevante para Irán y mencioné algo antes sobre la guerra en Ucrania para Irán. Ha sido muy importante durante los últimos 4 o 5 años. Irán tomó la decisión política y moral de alinearse con los rusos. Y hubo mucho debate en Irán, y yo fui una de las personas que dijo que deberíamos apoyar a Rusia. Y con el tiempo, creo que la gente ha llegado a estar de acuerdo en que esta fue la política correcta. Muchos liberales se opusieron a esto. Fue un debate bastante duro. De hecho, hay algunos debates muy duros sobre este tema. Y en mi opinión, la pista y el asesinato de rusos étnicos rusos y el apoyo a estos neonazis, sabes, lo que sea que argumentes, como sea que enmarques esto, la OTAN no sale bien. Y los Estados Unidos no salen bien. Así que Irán también apoyó a Rusia. Y otra razón fue porque la OTAN quiere expandirse en los Estados Unidos. Y Occidente quería expandir la OTAN. Y eso incluiría a Georgia. Fue Ucrania y Georgia. Y luego, por supuesto, justo debajo de Georgia están Azerbaiyán y Armenia. Y Turquía ya es OTAN. Y Erdogan en los últimos 20 años nunca se ha movido para salir de la OTAN. Él es parte de la OTAN. Él es parte del campo occidental. Y ha hecho mucho, ha ayudado a Trump en gran medida.
Trump siempre ha hablado muy bien de cómo ha ayudado. Así que no podemos decir que Turquía es, ya sabes, el gobierno de Turquía es confiable, así que obviamente no está en el interés de Irán que la OTAN se expanda más. Sin embargo, tendrías a Turquía y Georgia y luego Ucrania y más tarde Azerbaiyán y Armenia. No exactamente una situación ideal para Irán. Así que era en el interés de Irán no apoyar a los rusos. Y eso ha por supuesto fortalecido la mano de Irán en esta guerra. Y los iraníes y los rusos son básicamente Occidente está llevando a cabo dos guerras simultáneamente, una contra Rusia y una contra Irán y el eje de resistencia. Y Europa, como resultado de todas estas políticas estúpidas y necias, ha sido gravemente debilitada en los últimos años. La crisis energética, la desindustrialización, hay muchos males, quiero decir. Mira las tasas de aprobación del canciller de Alemania. El presidente de Francia y el ahora renunciado primer ministro del Reino Unido es reflejo de. La situación en Europa en general está empeorando cada vez más y más. Dije esto en múltiples ocasiones durante las negociaciones a los europeos en Europa. El invierno se acerca para los europeos. Has cortado tus lazos con los rusos. Nos necesitas, y se burlaron. Bueno, ahora mira, su crisis está creciendo día a día. Occidente también va a tener un problema con Rusia en los meses venideros, porque básicamente están librando una guerra contra Rusia ahora. Y quieren expandir el programa de drones contra Rusia, y Rusia va a responder. Así que hay Europa básicamente declarando la guerra a Rusia. Rusia va a responder más fuerte contra Europa. Así que la intensificación de ese conflicto solo va a debilitar aún más a Occidente. Occidente está sobrecargado. También quieren contener a China y ya sabes, buena suerte con eso. Ya sabes, están fracasando en Asia Occidental, están vaciando sus bolsillos destruyendo sus recursos, su munición. Europa, por supuesto, Joseph Borrell una vez dijo que Europa es un jardín y el resto del mundo, refiriéndose a nosotros, somos la jungla. Y a veces el jardín tiene que salir a la jungla. Así que tal vez esos ataques aéreos que los estadounidenses estaban llevando a cabo, esos aviones fueron al jardín, recogieron sus bombas, volaron a la jungla y mataron a nuestros niños. Eso es básicamente, eso es lo que quieren decir con el jardín en la jungla, que nuestros hijos merecen morir, como en Líbano, como en Gaza, y ellos pueden vivir en su jardín y disfrutar. Pero ese jardín se está desmoronando, Nima. La situación en Alemania no es buena. La situación en toda Europa no es buena y va a empeorar. Y con la intensificación de la guerra con Rusia, va a empeorar aún más, porque no creo que los rusos vayan a continuar con los negocios como de costumbre. De hecho, los rusos han estado diciendo que los iraníes han hecho lo correcto. Cuando estos países en el espacio persa y bases en sus países y su territorio atacaron a Irán, Irán contraatacó a ellos. ¿Por qué? Porque son cómplices. Lo que los rusos están diciendo ahora es que Occidente, que está proporcionando a los ucranianos todas estas armas para atacarnos, y básicamente diciendo como los británicos ahora dando misiles. Ellos son parte de la guerra. Ahora, quizás esto es para que debamos golpearlos ahora. Ese es el argumento que ahora se está haciendo en Rusia, que deberíamos atacar esos activos en Europa que están facilitando la muerte y la destrucción en Rusia. Ahora, la lógica puede no ser tan fuerte como la lógica que Irán tiene para atacar a Kuwait y Qatar y estos países de los cuales están viniendo aviones y misiles. Pero es una lógica fuerte en que estos países son parte de la guerra. Están proporcionando misiles, están proporcionando drones, tienen un conjunto de fábricas y luego son parte de esta guerra. Y están planeando intensificarlo, así que van a provocar problemas, más problemas con Rusia. Rusia definitivamente va a contraatacar y realmente no están en posición. Herir a Irán. Y llegará el momento en que necesiten a Irán, y Irán les recordará que ustedes ayudaron a los Estados Unidos a bombardear a nuestros niños.
Creo que cuando hablamos de la guerra civil en Líbano, pero el mismo caso está sucediendo en Yemen también. Y con las nuevas comunicaciones entre Irán y Arabia Saudita, ¿crees que van a facilitar, que de alguna manera van a cooperar con el caso de Yemen? Tenemos 3 jugadores, pongámoslo de esta manera. 2 jugadores en la región, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Tenemos gente yemení, Ansarullah. Con las nuevas comunicaciones entre Irán y Arabia Saudita, tal vez Qatar, ¿será más fácil para Irán comunicarse para ayudar a la posición de Ansarullah en Yemen? Sabes, Nima, una vez alguien me dijo, bueno, ¿y si los estadounidenses traen muchos? Si los estadounidenses son capaces de crear muchos drones y comenzar a usar drones contra Irán, como los drones que Irán ha estado usando hoy contra activos estadounidenses en Bahrein. Y le dije a esa persona que, mira, los objetivos que Irán puede destruir en la región del Golfo Pérsico son mucho mayores que los objetivos que los drones estadounidenses pueden destruir en Irán. Y las implicaciones para los Estados Unidos y la economía mundial son mucho mayores, ¿verdad? Vamos a Yemen. Los saudíes, si quieren entrar en conflicto con Yemen, pueden bombardear Yemen y matar a más niños, como lo hicieron. Los han dejado morir de hambre. Yemen hoy tiene una poderosa capacidad de misiles y drones. Pueden destruir la infraestructura saudí muy rápidamente. Pueden poner fin a sus exportaciones de petróleo, sus exportaciones petroquímicas. ¿Qué pueden hacer los saudíes? Pueden matar niños. Sí, eso es aún peor. Pero no pueden hacer un daño enorme a la economía yemení porque la economía yemení ya está devastada. No tiene las plantas petroquímicas, ni las refinerías, ni las instalaciones de producción de petróleo que tiene Arabia Saudita. Así que si va a haber conflicto, el perdedor es el que más tiene que perder. Y así, obviamente, lo inteligente que los saudíes deberían hacer sería tomar a Yemen en serio. Encuentre una solución. Sí. Creo que, profesor, no sé si vio el último informe de la ONU sobre lo que ha sucedido en Gaza, en Cisjordania. Y aquí está parte de ese informe. El informe realizado por un comité de expertos independientes dice que las tropas israelíes dispararon deliberadamente a niños palestinos durante la guerra de 2 años y medio en Gaza y llevaron a cabo genocidio y crímenes de guerra. No puede haber duda en nadie que lea el informe de hoy de que cada norma legal internacional ha sido violada por las acciones de las autoridades israelíes hacia los niños palestinos. Y necesitan ser responsables. Estas son alegaciones que Israel ha negado durante mucho tiempo, pero este informe se centra específicamente en el tratamiento de los niños palestinos en Gaza. Se dice que 21,000 niños palestinos murieron como resultado directo de las hostilidades. Miles más resultaron heridos, incluyendo 10,000 sufriendo pérdida auditiva, 5,000 con pérdida auditiva tan severa que ya no pueden escuchar las advertencias de bombas. El informe dice que Gaza tiene la mayor incidencia de amputaciones de niños en cualquier parte del mundo. Algunas de esas amputaciones se están llevando a cabo sin anestésico. Dice que cuando Israel bombardea grandes áreas residenciales con municiones poderosas, los niños mueren más a menudo 7 veces a uno debido a la menor superficie de sus cuerpos, piel más delgada, peso más ligero, lo que significa que pueden ser lanzados a través de la habitación. Es una lectura muy sombría, sí. Sí, como si no pudieran haber escrito este informe hace 2 años y medio. No podrían haber escrito este informe hace 2 años, hace 1 año y medio. Ahora que hay un genocidio en curso en Líbano, los niños en Líbano no son arrojados por la habitación. No pierden sus vidas. Quiero decir, es simplemente asombroso que después de todo el mundo, no creo que una sola persona que esté viendo tu programa haya aprendido algo de este informe porque han estado siguiendo esto durante 2 años y medio. Algunos literalmente sacándose los pelos, personas teniendo dificultad para controlar sus emociones.
Te despiertas por la mañana viendo masacres en tu feed de redes sociales y te acuestas por la noche viendo lo mismo. Ha estado sucediendo durante casi 3 años y ahora las Naciones Unidas finalmente publican. Y fue interesante que Reuters y la BBC ambos publicaron esto y usaron la palabra genocidio. Cada vez que he estado en el GBBC. Creo que no puedo decirlo con certeza, pero probablemente cada vez, porque trato de hacer un esfuerzo por decirlo. Siempre que aparezco en la BBC, trato de hacer hincapié en decir genocidio en Israel. Cualquiera que sea el tema, trato de llegar al genocidio en Israel. Creo que cada vez el presentador del programa en la BBC y Sky News saldría inmediatamente y diría, bueno, eso es para que lo digan los abogados. Y ya sabes, estas son afirmaciones que son como... Intentan defender la máquina israelí. Eso es todo lo que he experimentado, hasta donde recuerdo. Quiero decir, ya no me invitan a los medios de comunicación convencionales, muy raramente. Durante los últimos años se vuelve cada vez menos. Incluso durante esta guerra muy raro, excepto por Piers Morgan y tal vez un par más. Nadie me ha invitado. Solía haber más, pero el punto es que, todos sabíamos esto, pero la ONU no lo diría. Sí, creo que lo que es importante para muchas personas y para el pueblo palestino, para los primos, para Cisjordania, es cuál es el resultado de lo que está sucediendo geopolíticamente en la región, porque el resultado es mucho más importante para el futuro de la gente. Estoy seguro de que la UE va a imponer sanciones masivas a Israel, ¿no crees? Y los Estados Unidos van a comenzar a imponer enormes sanciones a su industria, al turismo. Nada va a pasar. ¿Qué va a pasar? Por supuesto, es una broma, quiero decir, ellos son parte de este genocidio. Son cómplices en cada muerte que hemos visto en esta región. Cada muerte son cómplices, cada una por una. Sin embargo, la gente se ha despertado. Europeos, norteamericanos, africanos, asiáticos, la gente se ha despertado. Y esto es algo que es irreversible. Jóvenes judíos, quiero decir, miren las elecciones del Partido Demócrata, las primarias en Nueva York, en barrios judíos. Una paleta blanca para el sionismo, barrios judíos. ¿Por qué? Porque estas personas tienen un sentido de humanidad, un sentido de decencia. Singapur. No somos parte de esto, y los sionistas tienen miedo. Así que no es por culpa de la ONU. La ONU está presionada a hacer esto porque todos ven lo que está sucediendo. Los funcionarios estadounidenses, el vicepresidente de los Estados Unidos a veces ahora dice cosas Trump, otros ahora están hablando críticamente. No porque hayan visto la luz y de repente sean humanos, por supuesto que no. Es porque el mundo está cambiando y no tienen opción. Ahora, ¿hasta dónde llegará esto? ¿Qué tan rápido irá esto? Veremos. No quiero ser ingenuo, pero los cambios son enormes. Pero no gracias a los EU. Muchas gracias, profesor Marandi, por estar con nosotros hoy. Un gran placer, como siempre. Siempre es un gran placer, Nima. Tú. Y ahora, queridos amigos, leamos sus comentarios. El mundo ya está acostumbrado a tu voz, profesor Marandi. La humanidad está con Irán, Palestina, Líbano, Yemen, Cuba y más. Viva Nima y el prof Marandi. Que Dios siga fortaleciendo a Irán y a quienes lo apoyan. Profesor Marandi, qué gran hombre, apoyo desde usted. Profesor, tu comentario es una de las pocas formas en que puedo obtener noticias precisas. Los Estados Unidos de Israel nunca van a respetar el MOU. Gracias, mis hermanos iraníes. Gracias por su atención, esto fue GeoVision Canal. Suscríbanse y manténganse al tanto de los eventos más importantes.